Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, trayéndoles un tema que sé que a muchos les intriga y ha generado un montón de especulaciones. Hoy vamos a intentaremos desentrañar uno de esos misterios que a veces la vida nos presenta, especialmente en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Vamos a hablar de Hande y Kerem, y por qué a pesar de lo que parecía, sus caminos se distanciaron. Porque se dio ese famoso encuentro, ese que muchos esperaban y que, de alguna manera, se convirtió en un punto de inflexión. Así que si eres fan de la pareja o simplemente te encanta el cotilleo bien investigado, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des a ese botón de suscripción. Es gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Además, activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Hemos visto a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en pantalla, y la química era indiscutible. Para muchos esa conexión en la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, adorada por miles de fans en todo el mundo. Sus publicaciones juntos, sus viajes, sus gestos de cariño, todo alimentaba la ilusión de que estábamos ante una de esas historias de cuento de hadas modernas. Pero como suele suceder, la realidad a menudo nos sorprende y a veces de forma inesperada. La noticia de su separación, cuando llegó, fue un golpe para muchos de sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué si parecía tan sólido, todo se desmoronó? El título del vídeo: ¿Por qué Hande y Kerem se distanciaron? El misterio de su encuentro ya les da una pista de que no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a intentar ahondar un poquito más, analizando las posibles razones, los rumores, y sí, ese encuentro al que nos referimos, que parece haber sido un detonante. Sabemos que en el mundo de la fama, las relaciones están bajo un microscopio constante. Cada foto, cada like, cada comentario puede ser interpretado de mil maneras. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, esto se magnificó exponencialmente. Inicialmente mantuvieron su relación de forma bastante privada, y eso, paradójicamente, generaba aún más interés. Cuando finalmente decidieron hacerlo público, fue un momento de celebración para sus fans. Podíamos verlos juntos disfrutando de momentos cotidianos, y eso nos hacía sentir parte de su historia. Pero el tiempo, como dicen, todo lo cura, o todo lo revela. Y en su caso, reveló una realidad que distaba mucho de la imagen idílica que muchos tenían. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, las diferencias individuales y quizás la propia evolución de cada uno como personas pueden haber jugado un papel crucial. Ahora hablemos de ese encuentro. El término es deliberadamente vago porque en realidad no hay un único encuentro que explique todo. Más bien, parece haber sido una serie de momentos o circunstancias, quizás uno en particular, que marcó un antes y un después en su relación. Podríamos estar hablando de un evento específico, de una conversación difícil, o incluso de un malentendido que escaló. A menudo, las rupturas no ocurren de la noche a la mañana. Son procesos a veces lentos, a veces abruptos, pero generalmente precedidos por señales que en retrospectiva, son evidentes. Y en el caso de Hande y Kerem, los rumores comenzaron a circular mucho antes de que la separación fuera oficial. Se hablaba de distanciamiento, de agendas incompatibles, de que sus vidas habían tomado rumbos diferentes. Podría ser que el estrés de mantener una relación pública tan intensamente seguida haya sido demasiado. Es una pregunta válida. Cuando cada paso que das es analizado por millones de personas, la presión puede ser abrumadora. Las expectativas de los fans, que a menudo son muy altas y exigentes, pueden ejercer una carga adicional sobre la pareja. Imaginen tener que ser la pareja perfecta para complacer a todos. Eso, créanme, es agotador. Y aunque Kerem y Hande siempre parecían mantener una actitud positiva ante sus seguidores, es difícil saber qué ocurría tras bambalinas. La comunicación es clave en cualquier relación, y en una tan expuesta, la comunicación abierta y honesta se vuelve aún más vital. También debemos considerar que Hande y Kerem son dos personas jóvenes y ambiciosas, cada uno con sus propios proyectos y sueños. Las carreras en el mundo del entretenimiento son exigentes y a menudo implican largos periodos de separación.
Si sus caminos profesionales comenzaron a divergir de forma significativa, si sus prioridades cambiaron, si uno buscaba algo que el otro no podía o no estaba dispuesto a ofrecer, entonces esa distancia física y profesional podría haber erosionado la relación. No es descabellado pensar que en algún momento ambos se dieron cuenta de que sus visiones del futuro eran diferentes. Y a veces la decisión más difícil pero más madura es admitir que a pesar del amor y los buenos momentos, seguir juntos ya no es la mejor opción para ambos. Y volvamos al misterio de su encuentro. Sin querer dar detalles que no son de dominio público y respetando su privacidad, podemos inferir que este encuentro se refiere a un punto de inflexión. Tal vez fue una reunión en la que se dieron cuenta de las incompatibilidades, o un evento que puso de manifiesto las diferencias insalvables. A veces un encuentro o una conversación, una simple mirada, puede ser el catalizador que te hace ver la realidad tal como es, sin filtros ni idealizaciones. Y en el caso de Hande y Kerem, es posible que ese encuentro haya sido el momento en que ambos, o uno de ellos, tomó la decisión firme de seguir adelante por separado. No tiene que ser un evento dramático, puede ser algo tan simple como una conversación sincera donde admitieron que ya no estaban en la misma sintonía. La forma en que manejaron la noticia de su separación también nos da pistas. Ambos mantuvieron una postura respetuosa, sin entrar en detalles escabrosos, y eso es algo que se agradece. A veces el silencio y la dignidad son las mejores respuestas. Lo que sí es claro es que a pesar de los rumores y las especulaciones, la decisión de separarse fue de ellos. No podemos saber todos los detalles de lo que ocurrió en su intimidad, y tampoco deberíamos. Lo que sí podemos hacer es analizar las posibles razones basándonos en lo que hemos visto y leído, y reconocer que, como todas las personas, ellos también pasan por momentos difíciles y toman decisiones importantes en sus vidas. El amor, la fama, la presión, son ingredientes que pueden hacer que una relación sea muy complicada, especialmente cuando eres una figura pública. Es posible que las exigencias de sus carreras, las constantes giras, los proyectos internacionales, hayan creado una brecha que con el tiempo se volvió demasiado difícil de cerrar. O quizás, como en muchas relaciones, simplemente sus vidas evolucionaron en direcciones distintas. Las personas cambian, crecen, aprenden y a veces, lo que funcionaba en un momento dado, deja de hacerlo. Y eso es natural. No siempre hay una razón dramática o un culpable. A veces simplemente se dan cuenta de que ya no son compatibles y que es mejor seguir caminos separados. En resumen, queridos amigos, la separación de Hande y Kerem, si bien fue un momento de decepción para muchos fans, parece ser el resultado de una combinación de factores, que probablemente incluyeron las presiones de la vida pública, las diferencias en sus proyectos de vida y carreras, y la natural evolución de las personas y las relaciones. Ese misterio de su encuentro al que nos referimos en el título probablemente no se trata de un evento único y espectacular, sino más bien de un momento o serie de momentos cruciales donde tomaron conciencia de que sus caminos debían separarse. Lo importante es que hasta donde sabemos, ambos han decidido seguir adelante de forma individual, enfocándose en sus carreras y en su bienestar. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, explorando el misterio detrás de la separación de Hande y Kerem. Espero que les haya resultado interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este tema que tanto ha dado que hablar. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y para el canal. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que la fama influye mucho en las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no duden en darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.